Al volver, mi madre dijo con descaro, tu casa pagó su lujoso viaje. Yo solo sonreí. ¿Qué te parece tan gracioso?, gritó. Respondí, la casa que vendiste era parte de... Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de Guadalajara me golpeó en la cara, una caricia cálida y familiar cargada con el aroma a tierra mojada y a los escapes de los coches en la avenida Lázaro Cárdenas. Después de 6 semanas en España, sumergido en la fría elegancia de la arquitectura gótica y el murmullo constante del castellano peninsular, este caos vibrante era como volver a respirar. A mis 34 años, como arquitecto especializado en restauración, había pasado el último mes y medio coordinando un proyecto de rehabilitación en un palacio antiguo de Toledo. Fue un éxito rotundo, un logro que debería haberme llenado de un orgullo tranquilo y profesional. Y lo hacía, pero por debajo de esa satisfacción, latía una emoción mucho más profunda y simple, la necesidad de llegar a casa. No al apartamento genérico que había alquilado durante años, ni a la casa de mis padres que nunca se sintió del todo mía. Anhelaba mi verdadero hogar, la casona antigua en el corazón del barrio de Santa Tere, la que mi abuelo Sabino me había heredado en papeles y que yo había resucitado con mis propias manos. Imaginaba el frescor del patio central, el sonido del agua en la fuente de cantera que yo mismo había restaurado, el aroma de las bugambilias que trepaban por los muros. Ese era mi santuario, el epicentro de mi mundo. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección de mis padres. Era una parada obligatoria, les había dejado mi única llave antes de partir. Mientras el coche se abría paso por el tráfico vespertino, una extraña inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Había sido difícil comunicarme con ellos durante el viaje. Mi madre, Griselda, siempre tenía una excusa, estaba ocupada, la señal era mala, ya me llamaría luego. Mi padre, Ramiro, apenas contestaba. Atribuí su distancia al resentimiento silencioso que siempre habían mostrado hacia mi independencia. Para ellos, mi éxito no era una fuente de orgullo, sino una especie de afrenta personal, un recordatorio de que yo no los necesitaba de la manera en que mi hermana menor, Nidia, lo hacía. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, una construcción moderna y sin alma en una zona residencial anodina, vi el coche nuevo de mi padre estacionado en la entrada. Un sedán de lujo, brillante y absurdamente caro. Fruncí el ceño. Mi padre era un contador jubilado, un auto así estaba muy por encima de sus posibilidades. Toqué el timbre y mi madre abrió la puerta. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado brillantes. Darío, hijo. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos tan pronto. Me abrazó, un gesto rígido y corto. Detrás de ella, mi padre estaba de pie en la sala, con las manos en los bolsillos, observando la televisión apagada. Ni siquiera se giró. Hola, mamá. Hola, papá. El proyecto terminó antes de lo previsto. Pasa, pasa. ¿Estás cansado? Te ves más delgado, dijo mi madre, su voz un torrente de falsa solicitud. Estoy bien. Solo un poco agotado por el vuelo. Vengo por la llave de mi casa, quiero ir a desempacar y descansar. En ese instante, el aire de la habitación cambió. La sonrisa de mi madre se congeló por una fracción de segundo. Mi padre finalmente se giró, y en su rostro vi una emoción que me heló la sangre, la más pura y abyecta vergüenza. Ah, la llave, murmuró mi madre, alisando un pliegue inexistente en su blusa. Sobre eso, hijo. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La inquietud se transformó en una alarma ensordecedora. No quiero sentarme, mamá. Solo quiero mi llave. ¿Pasa algo con la casa? ¿Hubo un problema? Ella suspiró, un sonido teatral, y se sentó en el sofá, dándose palmaditas en el cojín a su lado. Mi padre seguía de pie, como una estatua de sal.
Tu padre y yo hemos hecho lo que creímos mejor para la familia. Sabes que Nidia no ha estado bien. El estrés de su trabajo como influencer la tenía agotada. Necesitaba un respiro, un viaje para reencontrarse. La miré, confundido. ¿Y eso qué tiene que ver con mi llave? Griselda me miró directamente, y por primera vez vi la fría determinación de acero bajo su fachada de madre preocupada. Levantó la barbilla, como si estuviera anunciando un acto de caridad. Sobre eso, hijo. Tu casa pagó el lujoso viaje de tu hermana Nidia. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, irreales. Debí haberlas oído mal. ¿Qué? Mi voz fue un susurro ronco. La vendimos, dijo, como si hablara del clima. Fue una buena oferta, todo en efectivo. Con eso, Nidia pudo hacer su viaje por Europa y a tu padre le alcanzó para cambiar el coche. Ya le hacía falta. Me quedé de pie en medio de la sala, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Cada palabra era un golpe físico, un martillazo en el pecho. Mi casa. Mi santuario. El legado de mi abuelo. Vendida. Para unas vacaciones y un coche. El olor a traición era tan denso en esa habitación que casi podía saborearlo, amargo y metálico como la sangre. Para entender cómo una madre puede mirar a su hijo a los ojos y confesarle que ha vendido su alma por un capricho, hay que entender el ecosistema de mi familia. No fue un acto aislado, sino la culminación de una vida entera de favoritismo, una dinámica tan arraigada que se había vuelto el aire que respirábamos. Mi memoria es un museo personal, y sus pasillos están llenos de exhibiciones que ilustran esta verdad. La primera pieza de la colección, la más antigua y quizás la más fundamental, la llamo el brazo roto. Yo tenía 7 años, mi hermana Nidia, 5. Jugábamos en el patio trasero de la casa de mis abuelos. Yo trepaba al viejo pirul mientras Nidia recogía sus flores moradas en un cesto. Cuidado, Darío, me gritaba ella con su vocecita aguda. Yo me sentía invencible, el rey de aquel pequeño universo. En un momento de descuido, una rama seca se quebró bajo mi pie y caí. Aterricé torpemente, pero sin un rasguño. El problema fue que Nidia, al oír el crujido, corrió hacia mí para atraparme, y en mi caída, mi codo golpeó su pequeño brazo con una fuerza brutal. El sonido de su hueso rompiéndose fue un chasquido seco, nauseabundo, que silenció el canto de los pájaros. Su llanto fue un alarido que trajo a toda la familia corriendo. Mientras mi abuelo Sabino la levantaba en brazos y mi padre arrancaba el coche para llevarla al hospital, mi madre, Griselda, se plantó frente a mí. Yo temblaba, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. Ella no me abrazó. No me preguntó si estaba bien. Su rostro estaba contraído por la furia. Me agarró por los hombros, sus dedos clavándose en mi piel. Fue tu culpa, siseó, su voz un látigo. Estabas haciendo tonterías. Nunca te fijas en ella. Siempre tienes que arruinarlo todo. Ese día, algo se rompió en mí también. Griselda, quizás sin darse cuenta del todo, había forjado un arma psicológica perfecta. Me implantó una semilla de culpa que yo regaría diligentemente durante los siguientes 27 años. La idea de que yo era el responsable último de la felicidad y el bienestar de Nidia, que cualquier sufrimiento suyo era, de alguna manera, mi fracaso. Y cualquier sacrificio mío era simplemente el pago de una deuda invisible y eterna. Avancemos en el museo. La siguiente sala alberga la exhibición de la quinceañera. Nidia cumplía 15 años y Griselda decidió que la ocasión merecía un evento digno de la realeza. Durante meses, la casa fue un torbellino de preparativos. Vestidos de diseñador, un salón de eventos de lujo, un banquete para 300 personas, un grupo musical famoso. Mi padre, Ramiro, expresaba sus preocupaciones en susurros. Griselda, esto es demasiado. No podemos pagarlo. Ella lo acallaba con un gesto displicente. Nuestra hija solo cumple 15 una vez. Se lo merece todo. Yo, que acababa de entrar a la Universidad de Arquitectura, veía cómo los ahorros familiares se evaporaban. La fiesta fue un espectáculo de opulencia.
Nidia, radiante en un vestido que costaba más que mi matrícula de un año, era el centro del universo. Yo pasé la noche en una esquina, sintiéndome como un extraño. Un mes después, necesitaba comprar unos plotters y materiales para mi proyecto final de semestre, una maqueta que definiría mi calificación. El costo era considerable. Cuando se lo mencioné a mis padres, mi madre ni siquiera levantó la vista de su revista. «Ay, Darío, ahora no hay dinero. La fiesta nos dejó secos. Tendrás que arreglártelas». Mi padre se encogió de hombros, derrotado. Esa noche, conseguí un trabajo como velador en una obra en construcción, pasando las noches en vela, estudiando bajo la luz de una bombilla solitaria, con el olor a cemento fresco metido en la nariz. Aprobé con la calificación más alta de mi clase. Cuando se los conté, mi madre dijo, «Qué bien, hijito», antes de cambiar de tema para hablar del nuevo y carísimo celular que Nidia quería. El museo tiene un ala entera dedicada a mi abuelo Sabino. Él era mi refugio. Un ebanista de manos callosas y corazón noble. Mientras mi familia orbitaba alrededor de los dramas superficiales de Nidia, mi abuelo y yo compartíamos un universo de madera, barniz y silencio cómplice. Pasaba los fines de semana en su taller. Me enseñó a distinguir la veta de un cedro de la de un roble, a sentir el equilibrio de una herramienta en la mano, a respetar el tiempo que tarda la madera en ceder y tomar forma. El valor de un hombre, Darío, me dijo un día, mientras pasaba una lija por una vieja mecedora, no está en lo que tiene, sino en lo que construye. En sus manos y en su palabra. Él veía mi esfuerzo. Celebraba mis buenas notas, me preguntaba por mis proyectos, escuchaba mis sueños de restaurar las viejas casonas del centro. Fue él quien, al verme luchar para pagar la universidad, me dio dinero para tus libros, metiéndome los billetes en el bolsillo con un guiño. «Que tu madre no se entere», susurró. Cuando enfermó, pasé todas mis tardes libres a su lado. Nidia lo visitaba 5 minutos, se tomaba una selfie para Instagram con el hashtag #FamilyFirst y se iba de compras. En sus últimos días, cuando ya le costaba hablar, me tomó la mano. Su agarre era débil, pero sus ojos eran lúcidos. «He dejado todo arreglado para ti, muchacho», susurró. «Te he dejado un patrimonio protegido. Un fideicomiso. Para que nadie pueda quitarte lo que es tuyo. Para que construyas algo que perdure». No entendí del todo en ese momento, pero asentí, con la garganta apretada por el dolor. Su muerte dejó un vacío que mi familia nunca pudo llenar, porque nunca notaron el espacio que ocupaba en mi vida. En la lectura del testamento, hubo una mención breve al fideicomiso a mi nombre, pero como sus términos eran privados y solo se activarían en el futuro, Griselda y Nidia lo descartaron como las chifladuras de un viejo. La última pieza del museo es la más dolorosa, la casa. La casona en Santa Tere había pertenecido a la familia del abuelo. Estaba en ruinas, abandonada por décadas. Pero yo veía su alma. Vi los techos altos con vigas de madera, los mosaicos originales cubiertos de polvo, el patio central ahogado por la maleza. Usando la primera parte del fideicomiso que se liberó a mis 25, la compré a un precio simbólico al resto de la familia, que la consideraba una carga. Durante los siguientes 7 años, cada peso que ganaba, cada hora libre, cada gota de sudor, la invertí en esa casa. No contraté a un gran equipo, la mayor parte la hice yo mismo. Aprendí de albañilería, de plomería, de electricidad. Pasé fines de semana enteros lijando la carpintería original hasta que la madera recuperó su brillo. Descubrí y restauré un mural del siglo XIX escondido bajo capas de pintura barata en el comedor. Convertí el patio en un oasis, con una fuente de cantera que susurraba día y noche. Esa casa no era una propiedad. Era mi obra maestra, un diálogo con mi abuelo, la materialización de todo lo que él me había enseñado. Era el lugar donde, por primera vez en mi vida, me sentía completamente en paz. Un lugar que era innegablemente mío. Y ahora, de pie en la sala de mis padres, con el eco de las palabras de mi madre rebotando en las paredes, todas esas piezas del museo cobraban un sentido terrible y coherente. No eran incidentes aislados. Eran los cimientos sobre los que se había construido esta traición final.
Antes de irme a España, organicé una pequeña cena en mi casa. Quería que mis padres y Nidia vieran el resultado final de casi una década de trabajo. La invité con la ingenua esperanza de que, al ver la belleza que había rescatado de las ruinas, quizás entenderían una fracción de lo que significaba para mí. Nidia llegó una hora tarde, sin aliento y pegada a su teléfono. Entró al patio, iluminado por la luz cálida de los faroles que yo mismo había instalado, y su primera reacción fue arrugar la nariz. «Ay, Darío, este lugar huele a viejo», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. ¿No pensaste en poner aire acondicionado central? Moriría de calor aquí en verano. Le mostré con orgullo el mural restaurado del comedor, explicándole la técnica del fresco y la historia que representaba. Ella le echó un vistazo de 2 segundos. «Está lindo. Oye, ¿tienes buen wifi? Necesito subir una historia». Mi madre, Griselda, recorrió la casa con una mirada crítica, como si estuviera inspeccionando una propiedad para demolerla. «Has gastado mucho dinero aquí, hijo. Y mucho tiempo. Podrías haber comprado un departamento moderno en Providencia, con seguridad y amenidades. Esto es un pozo sin fondo. Tanta tubería vieja, tanta madera, es el legado del abuelo, mamá». «Es nuestra historia», le respondí, mi voz más débil de lo que pretendía. Ella se encogió de hombros. El abuelo era un sentimental. En estos tiempos, la historia no paga las cuentas. Solo mi padre, Ramiro, pareció genuinamente impresionado. Se detuvo frente a la vieja biblioteca de cedro que yo había pasado meses restaurando, pieza por pieza. Pasó la mano por la madera pulida. «Tu abuelo estaría orgulloso, Darío. Muy orgulloso». Fue un pequeño bálsamo, pero se disolvió rápidamente cuando, durante la cena, toda la conversación giró en torno al próximo proyecto de Nidia, un viaje a Europa para crear contenido y expandir su marca personal. «Es una inversión en mi futuro, papá», declaró Nidia con solemnidad, como si hablara de obtener un doctorado. «Claro, mi vida. Lo que tú necesites», respondió Griselda al instante. Al final de la noche, cuando se iban, saqué la llave de la casa. Era una llave antigua, de hierro, que había encontrado en un cajón secreto del abuelo. La había pulido hasta que brilló. Se la extendí a mi madre. «Mamá, te encargo, la casa está 6 semanas. No tienes que hacer mucho, solo venir una vez por semana. Te pido, por favor, que riegues las bugambilias del patio. Son muy delicadas». Ella tomó la llave con desgana, como si le estuviera entregando una carga pesada. La dejó caer en su bolso sin mirarla. «Sí, sí, hijo. No te preocupes. Tú concéntrate en tu trabajo y en ganar mucho dinero», dijo con una sonrisita que pretendía ser tranquilizadora, pero que ahora, en retrospectiva, se sentía como la sonrisa de un depredador. Mi padre me dio un abrazo torpe en la puerta. «Cuídate mucho, hijo. Y no te preocupes por nada de aquí». Vi cómo se alejaban en su coche, y un frío inexplicable me recorrió la espalda. Sentí como si acabara de entregarle el corazón de mi abuelo, el corazón de mi propia vida, a alguien que no sabía distinguir entre una joya y un trozo de cristal. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era mi familia, después de todo. Pero esa noche, mientras hacía la maleta, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la llave de hierro desapareciendo en la oscuridad del bolso de mi madre. Era una premonición, un presagio metálico del vacío que estaba a punto de encontrar a mi regreso. La última noche que pasé en mi casa, la pasé en vela, recorriendo cada habitación, tocando las paredes, como si estuviera despidiéndome sin saberlo. El corazón de cantera de mi casa latía en silencio, y yo no sabía que pronto, alguien intentaría arrancárselo. Toledo me recibió con la dignidad austera de sus murallas milenarias. Mi trabajo consistía en dirigir la restauración estructural de un antiguo palacio renacentista que sería convertido en un hotel de lujo. Era un desafío monumental, una danza delicada entre la ingeniería moderna y el respeto por las técnicas de construcción del siglo XVI. Me sumergí en el proyecto con una dedicación casi febril. Los días eran un torbellino de planos, cálculos, reuniones con historiadores y discusiones con el equipo de construcción.
Las noches, volvía a mi pequeño apartamento alquilado con vistas al río Tajo, con el cuerpo agotado pero la mente eléctrica. Ese trabajo era mi pasión, pero también mi escape. Era más fácil concentrarse en la tensión de una viga de 600 años que en la tensión silenciosa que sentía cada vez que pensaba en mi familia. Las primeras 2 semanas, mis intentos de comunicación fueron frustrantes. ¿Mamá? Soy Darío. Hijo. Qué bueno oírte. Oye, te llamo luego, que justo ahora estoy por entrar al supermercado y aquí adentro no hay señal. Nunca devolvía la llamada. Papá, ¿cómo están todos? ¿Y la casa? Todo bien, Darío, todo bien. Tu madre fue el otro día. Oye, te dejo, que empieza el partido. Hablamos. Clic, me decía a mí mismo que era la diferencia horaria, que sus vidas seguían mientras la mía estaba en pausa. Me negaba a admitir la verdad, me estaban evitando. La primera postal llegó una noche de martes, mientras revisaba unos informes. Fue una notificación de Instagram. Nidia había publicado una foto. No era una de sus habituales selfies con filtro en un café de moda de Guadalajara. Era ella, posando frente a la Torre Eiffel. Llevaba un vestido caro, gafas de sol de diseñador y una sonrisa radiante. El pie de foto, Bonjour, París. El universo conspira para los que sueñan en grande. Almohadilla Eurotrip almohadilla Blessed. Me quedé mirando la pantalla, con el informe a medio leer olvidado en el regazo. ¿París? ¿Cómo? Su trabajo de influencer apenas le daba para pagar la gasolina de su coche, un coche que, por cierto, yo había ayudado a comprar. Le envié un mensaje de texto. Wow, París. ¿Cómo así? ¿Estás bien? La respuesta tardó 1 hora en llegar. Súper. Un proyecto sorpresa. Ya te contaré. Besos. 2 días después, el Coliseo de Roma. Nidia, con otro atuendo impecable, lanzando una moneda a la Fontana di Trevi. Cuando la vida te da limones, véndelos y vete a Italia. Almohadilla Living My Best Life almohadilla Wanderlust. La sección de comentarios estaba llena de elogios de sus seguidores y de nuestra prima Vianney, eso, reina. Disfruta que para eso trabaja tu hermano. Jajaja es broma. No me pareció gracioso. Luego vino Santorini. Una serie de fotos de ella en una piscina infinita con vistas a la caldera, el cielo azul y las cúpulas blancas de fondo. Sostenía una copa de champán. Su novio, Iker, un tipo con más músculos que cerebro, apareció por primera vez, abrazándola por la cintura. El pie de foto era casi una burla, hay que trabajar duro para vivir la vida que mereces. Y yo me la merezco toda. Copas de champaña almohadilla Santorini almohadilla Couple Walls. Fue esa foto, esa frase, la que encendió la verdadera alarma en mi cabeza. La arrogancia, el descaro. ¿De dónde salía el dinero? No eran unas vacaciones de mochilero. Eran hoteles de 5 estrellas, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de marca. La historia de los patrocinios que mi madre me había contado por teléfono se sentía cada vez más hueca. Llamé a mi madre esa noche, decidido a obtener una respuesta directa. Mamá, acabo de ver las fotos de Nidia en Grecia. Me dijiste que era un viaje de trabajo. ¿Qué clase de trabajo paga por algo así? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oírla respirar, buscando una mentira plausible. Ay, hijo, es que no entiendes el mundo de los influencers. A ella, la invitaron. Sí, eso. Una marca de lujo. Le pagan todo. ¿Qué marca, mamá? Pues, una de esas, europeas. No me acuerdo del nombre. Oye, qué bueno que llamaste, fíjate que, y cambió de tema abruptamente. Colgué el teléfono con una sensación de náusea. Me estaba mintiendo. Descaradamente. Empecé a revisar mis cuentas bancarias en línea, con el corazón en un puño, buscando algún retiro sospechoso. Nada. Todo estaba en orden. Pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal no me abandonaba.
Era como estar en una habitación a oscuras, sabiendo que hay una serpiente en algún lugar, pero sin saber dónde. Cada nueva publicación de Nidia era una vuelta de tuerca a mi ansiedad. Un bolso de Prada en Milán. Un reloj de lujo en Suiza. ¿De dónde? La pregunta se convirtió en un tamborileo constante en mi mente, un ruido de fondo que ni siquiera la belleza de Toledo podía acallar. Y así, me encontraba de nuevo en la sala de mis padres, el eco de la confesión de mi madre todavía vibrando en el aire. La frase "la vendimos" se repetía en mi mente, perdiendo y ganando significado con cada repetición. ¿Vendieron mi casa? Logré articular, mi voz un hilo quebradizo. Mi padre, Ramiro, finalmente se movió. Dio un paso adelante, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su voz era un murmullo de culpabilidad. Darío, tienes que entender. Nidia estaba muy deprimida. ¿Deprimida? Repliqué, una risa amarga y sin alegría escapando de mis labios. La he visto en Instagram. Parecía bastante feliz en su yate en Santorini. Mi madre, Griselda, se levantó, asumiendo su papel de matriarca ofendida. No te atrevas a juzgar a tu hermana. Tú no sabes lo que es la presión de las redes sociales, de tener que mantener una imagen. Estaba al borde de un colapso. El médico le recomendó un viaje. Dijo que necesitaba cambiar de aires, encontrar inspiración. ¿Y el médico también recomendó que financiaran su terapia vendiendo mi propiedad? Mi voz subió de volumen, el shock inicial dando paso a una furia helada. No había otra opción. Exclamó ella, como si eso lo justificara todo. No teníamos el dinero. Y tú eres exitoso. Tienes un buen trabajo, viajas por el mundo. Para ti, una casa es solo ladrillos. Puedes construir otra. Tu hermana solo tiene su juventud. Su momento es ahora. Cada palabra era una bofetada. Reducir mi santuario, el trabajo de mi vida, el legado de mi abuelo, a un montón de ladrillos. La facilidad con la que invalidaba mis sentimientos, mi esfuerzo, era asombroso. Me giré hacia mi padre, buscando un atisbo de razón, de remordimiento. Papá, ¿tú estuviste de acuerdo con esto? La casa del abuelo. Él se frotó la cara, un gesto de hombre vencido. Tu madre, insistió. Dijo que era por el bien de Nidia. Y, bueno, el coche que yo tenía ya fallaba mucho, esto nos solucionó varios problemas. La confesión fue tan patética, tan egoísta, que me dejó sin aliento. Mi casa. Vendida por un capricho y por la comodidad de un coche nuevo. ¿Problemas? Casi grité. ¿Ustedes me crearon el problema más grande de mi vida y lo llaman solucionar problemas? ¿Dónde se supone que voy a vivir? Todo lo que tengo está en esa casa. Mis libros, mis planos, mis herramientas, mi ropa. Mi vida entera. Mi madre hizo un gesto displicente con la mano. Ay, por favor, no seas tan dramático. Empacamos todo en cajas. Están en la bodega. Puedes quedarte aquí unos días mientras buscas un departamento. La frialdad de su oferta me golpeó más que la traición misma. No había empatía. No había culpa. Solo una irritación apenas disimulada por mi inconveniencia. No quiero quedarme aquí. Quiero la verdad. ¿Cómo la vendieron? La casa está a mi nombre. ¿Falsificaron mi firma? El rostro de mi padre se puso pálido como el papel. Mi madre, sin embargo, levantó la barbilla. Teníamos un poder notarial que firmaste hace años, por si algo te pasaba. Un poder para emergencias médicas. No para vender mis propiedades. Lo que hicieron es ilegal. Son detalles legales, Darío, dijo ella, con un tono que sugería que yo era un niño haciendo un berrinche por un juguete roto. Lo importante es que la familia está bien. Nidia está feliz, renovada. Deberías estar contento por ella. Esa fue la gota que derramó el vaso. La inversión total de la realidad, la audacia de presentarse a sí mismos como los benefactores y a mí como el egoísta. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista de sus rostros un segundo más. Esto no se va a quedar así,
dije, mi voz temblando de rabia contenida. Caminé hacia la puerta. Mi padre intentó decir algo. Dijo, espera. Pero yo no esperé. Abrí la puerta y salí a la calle, dejando atrás la casa con el coche nuevo en la entrada y el hedor a traición flotando en el aire. No sabía a dónde iba, pero sabía que me estaba alejando de las dos personas que me habían dado la vida y que, en un solo acto, me la habían destrozado. Caminé sin rumbo por las calles de su colonia, el sol de la tarde pegándome en la nuca. El mundo a mi alrededor parecía irreal, los sonidos amortiguados, los colores desvaídos. Mi mente era un caos de incredulidad y furia. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Solo había una persona en el mundo a la que podía llamar. Mi tía abuela Ofelia, la hermana menor de mi abuelo Sabino, vivía en una pequeña casa en el centro de Tlaquepaque. A sus casi 80 años, tenía la mente más afilada que una navaja y un carácter forjado en acero. Era la matriarca no oficial de la familia, la única persona a la que mi madre, Griselda, le tenía un respeto temeroso. ¿Bueno? Su voz sonó en el auricular, clara y fuerte. Tía, soy Darío. Hubo una pausa. Ella podía leer las emociones en el tono de una voz como un experto lee un mapa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te oyes mal? ¿Ya regresaste? Sí, acabo de llegar. Tía, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No se diga más. Vente para acá. Pongo el café. Una hora después, estaba sentado en su cocina, una estancia acogedora que olía a canela y a nostalgia. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares en blanco y negro. En muchas de ellas aparecía mi abuelo, joven y sonriente. Tía Ofelia me sirvió una taza de café de olla en un jarrito de barro y se sentó frente a mí, sus ojos oscuros y penetrantes fijos en mi rostro. A ver, Darío. Suéltalo todo. ¿Qué te hizo ahora tu madre? Y lo solté. Con la voz entrecortada al principio, y luego en un torrente imparable, le conté todo. El viaje, las fotos de Nidia, la llegada a casa de mis padres, el coche nuevo, la confesión. Le conté cómo habían llamado a mi obra maestra un montón de ladrillos, cómo habían justificado su crimen como un acto de amor por mi hermana. Mientras hablaba, el rostro de mi tía Ofelia pasó de la preocupación a la incredulidad, y finalmente a una furia fría y contenida. No me interrumpió. Dejó que vaciara todo el veneno. Cuando terminé, me quedé en silencio, con la mirada perdida en el vapor que salía de mi taza. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano, un golpe seco que me hizo sobresaltar. «¡Esa Griselda!», exclamó, su voz vibrando de indignación. Siempre supe que era una egoísta y una manipuladora, pero esto cruza todas las líneas. Y vender la casa de Sabino. Es como si hubiera escupido sobre su tumba. Su ira era extrañamente reconfortante. Era la validación que necesitaba desesperadamente, la confirmación de que no estaba loco, de que mi dolor era real y justificado. No sé qué hacer, tía, confesé, sintiéndome como un niño perdido. Dicen que usaron un poder notarial. No sé si puedo hacer algo. Ella se levantó y caminó hacia un viejo baúl de madera en un rincón de la cocina. Lo abrió y empezó a revolver entre papeles y recuerdos. Tu abuelo no era ningún tonto, Darío. Él conocía a tu madre mejor que nadie. Sabía de lo que era capaz. Sabía cómo siempre ponía a Nidia en un pedestal y a ti te trataba como el burro de carga. Sacó un sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. Antes de morir, Sabino me hizo jurar que te daría esto si alguna vez tu familia intentaba pasarse de lista contigo. Me dijo, Ofelia, he puesto un candado en la herencia para proteger a Darío. Un candado muy, muy fuerte. Abrió el sobre y sacó una tarjeta de presentación. Este es el licenciado Beltrán. Era el abogado de tu abuelo y es el albacea de su fideicomiso. Tu abuelo confió en él ciegamente. Me dijo que Beltrán tenía instrucciones muy específicas. Mi corazón dio un vuelco. El fideicomiso. Lo había olvidado casi por completo. Ve a verlo mañana mismo, ordenó mi tía,
sus ojos brillando con una luz combativa. No le digas a tus padres. No les digas nada. Ve, escúchalo, y averigua qué clase de candado dejó tu abuelo. Sabino te quería más que a nada en este mundo, Darío. Y te aseguro que no iba a permitir que nadie, ni siquiera tu propia madre, destruyera el futuro que él quería para ti. Tomé la tarjeta, el cartón grueso y de buena calidad se sentía sólido y real en mi mano temblorosa. Por primera vez desde que había bajado de ese avión, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder en la oscuridad de mi desesperación. Quizás no todo estaba perdido. Quizás mi abuelo, incluso desde la tumba, todavía me estaba cuidando. La oficina del licenciado Beltrán estaba en un edificio histórico en el centro de Guadalajara. Uno de esos lugares con pisos de mármol desgastado y un eco solemne que parecía absorber las preocupaciones del mundo exterior. El propio Beltrán era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado impecablemente peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían analizarlo todo con una calma imperturbable. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme en un sillón de cuero frente a su escritorio de caoba. Su tía Ofelia me llamó. Me dijo que vendría y que el asunto era urgente, dijo, su voz era grave y mesurada. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias, Darío. Le tenía un enorme aprecio y respeto a tu abuelo. Le conté la historia, por tercera vez en menos de 24 horas. Pero esta vez, la narré con un desapego casi clínico, centrando los hechos, no las emociones. Mientras hablaba, el licenciado Beltrán no mostró ninguna reacción. Simplemente escuchaba, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia la cúpula de la catedral. Tu abuelo, dijo finalmente, volviendo su mirada hacia mí, era un hombre brillante. No solo como artesano, sino como estratega. Previó este escenario. No los detalles exactos, por supuesto, pero sí la posibilidad de que la codicia y el favoritismo de tu madre pudieran llevarla a tomar decisiones imprudentes. Se levantó y caminó hacia una imponente caja fuerte empotrada en la pared. La abrió y extrajo una carpeta gruesa, encuadernada en piel. En la portada, con letras doradas, se leía, Fideicomiso Sabino Montes. Regresó a su escritorio y la abrió. Voy a explicarte los términos, para que no haya ninguna duda. Tu abuelo estableció este fideicomiso para administrar sus bienes tras su muerte. El bien principal, por supuesto, es la casona de Santa Tere, además de una cartera de inversiones considerable. Pasó un par de páginas. El fideicomiso estipula que tú, Darío Montes, eres el fideicomisario principal, el guardián del patrimonio. Tienes derecho a usar y disfrutar de la casa de por vida. La cláusula que te permitió usar fondos para la restauración es prueba de ello. Asentí, mi corazón latiendo con anticipación. El fideicomiso también tiene 3 beneficiarios secundarios, tu madre, Griselda, tu padre, Ramiro, y tu hermana, Nidia. El documento dice que, al cumplir tú los 35 años, o en caso de tu fallecimiento, lo que ocurra primero, el resto del patrimonio líquido se distribuiría. Hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas. A tu madre, Griselda, y a tu hermana, Nidia, les correspondían 10 millones de pesos a cada una. La cifra me dejó sin aire. 20 millones de pesos. Una fortuna. A tu padre, Ramiro, le correspondían 5 millones. El resto del capital y la propiedad total de la casa pasarían a ser tuyos incondicionalmente. Tragué saliva. Entonces, mi madre vendió mi casa por un viaje, sin saber que al hacerlo estaba poniendo en riesgo 20 millones de pesos. El licenciado Beltrán sonrió por primera vez, una sonrisa fina y casi imperceptible. Ah, pero es que ahí es donde reside la genialidad de tu abuelo. Tu madre no puso en riesgo la herencia. La anuló. Buscó una página específica en el documento y giró la carpeta hacia mí. Apuntó con su dedo a un párrafo resaltado en amarillo. Esto, Darío, es lo que tu abuelo llamaba la cláusula de hierro. Léela, por favor. Me incliné y leí el texto, redactado en un lenguaje legal denso pero inequívoco,
queda estipulado que cualquier beneficiario que, de manera dolosa, fraudulenta o sin el consentimiento explícito y por escrito del fideicomisario, intente enajenar, dañar, hipotecar o apropiarse de cualquiera de los bienes contenidos en este fideicomiso, perderá de forma inmediata, automática e irrevocable, la totalidad de sus derechos como beneficiario. La porción que le correspondía será transferida íntegramente al fideicomisario principal. Levanté la vista, atónito. Las implicaciones de esa cláusula eran sísmicas. ¿Eso significa lo que creo que significa? Significa, dijo el licenciado Beltrán, su voz resonando con el peso de la ley, que en el momento en que tu madre y tu padre firmaron ese contrato de compra-venta fraudulento, y en el que tu hermana aceptó los beneficios de dicha venta, los tres activaron la cláusula de hierro. Significa que han perdido, legalmente, hasta el último centavo de su herencia. Y que esos 25 millones de pesos, Darío, ahora te pertenecen a ti. Me recargué en el sillón de cuero, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, pero en lugar de caer al vacío, me encontraba de pie sobre un terreno nuevo y sólido. El candado de mi abuelo no era fuerte. Era indestructible. Si te está gustando esta historia, te agradecería mucho que le dieras like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Salí de la oficina del licenciado Beltrán sintiéndome como un hombre diferente. La rabia y la desesperación no habían desaparecido, pero ahora estaban canalizadas, enfocadas por un propósito claro. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa, se trataba de hacer valer la última voluntad de mi abuelo y de impartir una lección que mi familia, evidentemente, necesitaba aprender de la manera más dura posible. Mi primer paso, aconsejado por Beltrán, fue contactar a la pareja que había comprado mi casa. Sus nombres estaban en los documentos que el abogado ya había conseguido a través de sus contactos en el registro público. Se llamaban Carlos y Laura, una joven pareja de médicos que acababan de mudarse a Guadalajara. Los llamé y, con la voz más calmada que pude, les expliqué quién era y que necesitaba hablar con ellos urgentemente sobre la propiedad que acababan de adquirir. Sonaban nerviosos, pero accedieron a verme en una cafetería cercana a su hospital. Cuando llegaron, su ansiedad era palpable. Les conté toda la historia, desde el principio. Mientras hablaba, sus rostros pasaron de la confusión al horror. No puedo creerlo, dijo Laura, cubriéndose la boca con la mano. Tus padres, parecían tan normales. Nos dijeron que te habías ido a vivir a Europa indefinidamente, que querías vender rápido para empezar una nueva vida allá. Nos presionaron para pagar en efectivo, añadió Carlos, con el ceño fruncido. Dijeron que era para evitar impuestos y trámites bancarios. Ahora entiendo por qué. Querían que el dinero fuera imposible de rastrear. Eran víctimas, igual que yo. Engañados y manipulados. Necesito su ayuda, les dije. Necesito una copia de todos los documentos que firmaron, especialmente el contrato de compra-venta y cualquier identificación que les hayan mostrado. Por supuesto, dijo Carlos sin dudarlo. Estamos metidos en esto hasta el cuello. Si esa venta es fraudulenta, hemos perdido los ahorros de toda nuestra vida. Haremos lo que sea necesario para anularla. Esa misma tarde, me enviaron por correo electrónico escaneos de todo. El contrato, las identificaciones de mis padres, y lo más importante, la supuesta acta notarial que daba fe de la legalidad de la transacción. El documento que contenía mi firma falsificada. La miré durante minutos. Era una imitación decente, pero torpe. Los trazos eran temblorosos en lugares donde los míos eran firmes, las curvas ligeramente más pronunciadas. Era la firma de alguien que la había copiado, no escrito. Con los documentos en mi poder, el siguiente paso era la pieza más delicada y peligrosa, necesitaba pruebas de la conspiración. Beltrán me advirtió que para que el caso fuera incontestable, necesitábamos demostrar la premeditación. Y para eso, necesitaba entrar en la casa de mis padres. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. Esperé 2 días, estudiando sus rutinas, que conocía de memoria.
Los jueves por la mañana siempre iban al supermercado y luego a desayunar. Era mi ventana de oportunidad. Usé la vieja llave de la puerta trasera que siempre escondían bajo una maceta, una llave que yo mismo les había dicho que era una pésima idea mantener ahí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras entraba en la casa silenciosa. Fui directamente al pequeño despacho de mi padre. Su archivero, un viejo mueble metálico, no estaba cerrado con llave. Empecé a revisar las carpetas, mis manos sudando. Impuestos, seguros, banco. Y entonces la vi. Una carpeta de cartón color manila con una sola palabra escrita a mano con la caligrafía pulcra de mi madre, Darío. Contuve la respiración y la abrí. Dentro estaba el tesoro que buscaba. No eran los originales, pero sí fotocopias y borradores. Un borrador del contrato de compra-venta con anotaciones al margen. Y lo más revelador, varias hojas de papel en las que alguien había practicado mi firma, una y otra vez. Algunas eran tachaduras furiosas, otras eran casi idénticas. Reconocí la frustración en esos trazos. Y entonces, encontré una nota adhesiva pegada a una de las copias. La letra era de mi madre, y Kerr dice que el notario ya está listo. Sello y todo. Pago contra entrega. No dejar rastro. Y Kerr. El novio de Nidia. Así que él también estaba involucrado. Y la mención de un notario con sello y todo me sonó a algo turbio. Tomé fotos de cada documento con mi teléfono, asegurándome de que cada detalle fuera nítido. Devolví la carpeta a su lugar, cerré el archivero y salí de la casa sin hacer un solo ruido. Ahora tenía que investigar al notario. El acta mencionaba a un tal notario público número 114, licenciado Armando Saldaña. Mi siguiente llamada fue a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en el Colegio de Notarios de Jalisco. Oye, Rafa, necesito un favor enorme y súper discreto. ¿Puedes verificar si un notario llamado Armando Saldaña, de la Notaría 114, está en tus registros? Rafa me pidió que esperara. Lo oí teclear. Hubo un silencio. Darío, no existe ninguna notaría pública número 114 en Guadalajara. Y no hay ningún Armando Saldaña en nuestro registro de notarios del Estado. Ni activo ni jubilado. Ese documento es más falso que un billete de 3 pesos. Colgué el teléfono, la última pieza del rompecabezas encajando en su lugar con un clic siniestro. No había sido solo un fraude familiar. Habían conspirado con el novio de mi hermana para falsificar documentos públicos, para crear un notario fantasma. Habían escalado su traición a un nivel de criminalidad que nunca hubiera imaginado. Le envié todas las pruebas al licenciado Beltrán, la firma falsificada, las hojas de práctica, la nota de mi madre, la confirmación de que el notario era un invento. Su respuesta fue un correo electrónico corto y contundente: tenemos todo lo que necesitamos. El fraude es absoluto y la conspiración es evidente. Ahora, Darío, la pregunta es, ¿cómo quieres proceder? Sabía la respuesta. No quería que se enteraran por una fría notificación judicial. Quería que la verdad explotara en sus caras. Quería ver sus rostros cuando su mundo de mentiras se derrumbara a su alrededor. Necesitaba un escenario. Y, como si el destino tuviera un sentido del humor perverso, mi madre me lo iba a proporcionar. 2 días después de enviarle las pruebas a Beltrán, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era melosa, un tono que no le había oído usar conmigo en años. Darío, mi vida. ¿Cómo has estado? No hemos sabido nada de ti. Estábamos preocupados. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Jugué mi papel. He estado ocupado, mamá. Arreglando unos asuntos. Bueno, pues te llamo con una noticia maravillosa que seguro te alegrará. Nidia regresó de su viaje. Y hizo una pausa dramática, viene comprometida. Y Kerr le propuso matrimonio en París, bajo la Torre Eiffel. ¿No es romántico? Vaya. ¡Qué sorpresa!, dije, mi voz plana como una tabla. Sí, estamos todos muy emocionados. Y para celebrar, vamos a organizar una cena familiar este sábado.
En El Alcalde, tu restaurante favorito. Quiero que vengas. Es importante que estemos todos juntos. Para que Nidia vea que tiene el apoyo de su hermano, para que hagamos las paces y dejemos atrás cualquier malentendido. Un malentendido. Así llamaba ella a la destrucción de mi vida. Pero en su oferta, vi la oportunidad perfecta. El escenario que necesitaba, servido en bandeja de plata. Un restaurante de lujo, toda la familia presente, un ambiente de celebración que haría que la caída fuera aún más dura. Claro, mamá. Me parece una idea excelente, dije, inyectando un poco de calidez falsa en mi voz. De hecho, me gustaría llevar a un par de invitados, si no te molesta. Ah, ¿sí? ¿A quién? Su tono se volvió ligeramente cauteloso. A mi tía Ofelia, por supuesto. Y a un viejo amigo de la familia, un asesor financiero que me está ayudando a organizar mis nuevas finanzas. Se llama licenciado Beltrán. Hubo una pausa. El nombre no significaba nada para ella, justo como yo esperaba. Bueno, si es importante para ti, está bien. Entonces, ¿nos vemos el sábado a las 8? Ahí estaré, mamá. Y no te preocupes, también he preparado un pequeño regalo de compromiso para Nidia y para Iker. Algo que creo que nunca olvidarán. Ay, qué detalle, hijo. Sabía que entrarías en razón. Colgó, sin duda satisfecha de su poder de manipulación. No tenía idea de que acababa de enviar las invitaciones para su propia ejecución. Llamé inmediatamente al licenciado Beltrán. Licenciado, tenemos una cena el sábado. Y usted es mi invitado de honor. Le expliqué el plan. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. Es una estrategia audaz, Darío. Muy teatral. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Completamente, respondí, mi voz firme. Ellos eligieron el crimen. Yo elijo el escenario para la sentencia. De acuerdo. Estaré allí. Prepararé un resumen ejecutivo del caso y copias de la cláusula de hierro para todos los asistentes. Mi siguiente llamada fue a mi tía Ofelia. Le conté el plan y su reacción fue una carcajada ronca y satisfecha. Y sabía que tenías la sangre de tu abuelo. Claro que voy. Quiero ver la cara de Griselda cuando su castillo de naipes se venga abajo. Llevaré mi mejor rebozo. Los siguientes días los pasé preparando mi presentación. Creé una serie de diapositivas sencillas pero devastadoras en mi laptop. No necesitaba efectos especiales. Los hechos por sí solos eran una bomba atómica. Me sentía extrañamente tranquilo, como la calma que precede a la tormenta. Ya no había ira, solo una determinación gélida. Iba a recuperar mi casa, iba a honrar a mi abuelo, y le iba a mostrar a mi familia el verdadero precio de sus acciones. La cena del sábado no sería una celebración. Sería un juicio. El restaurante Alcalde bullía con el murmullo sofisticado de la élite tapatía. Nos sentaron en un salón privado con una larga mesa de parota. El ambiente era de celebración forzada. Nidia, bronceada y vestida con un atuendo que probablemente costaba más que mi primer coche, no paraba de exhibir su anillo de compromiso, un diamante ostentoso. Iker, a su lado, sonreía con la vacuidad de un maniquí. Mi madre, Griselda, era la anfitriona perfecta, moviéndose entre los invitados, su risa tintineando falsamente. Mi padre, Ramiro, parecía una sombra, con una copa de vino en la mano que no dejaba de rellenar. Mi tía Ofelia, el licenciado Beltrán y yo llegamos juntos. La presencia de Beltrán, con su traje impecable y su aire de autoridad silenciosa, desconcertó visiblemente a mi madre. «Darío, querido, ¿él es tu asesor?», preguntó, mirándolo de arriba abajo. «El mejor del país, mamá», respondí con una sonrisa. Nos sentamos. A mi lado, mi prima Vianney, la principal Flying Monkey de Nidia, no tardó en empezar. «Oye, primo, qué bueno que ya se te pasó el berrinche. Es que, de verdad, con lo bien que te va, hacer drama por una casita vieja». La ignoré. Mi atención estaba en mi laptop, discretamente colocada a mi lado.
El restaurante tenía un proyector y una pantalla que se usaban para eventos corporativos. Había llamado antes para asegurarme de que estuvieran disponibles. La cena transcurrió entre anécdotas vacías del viaje de Nidia y planes grandiosos para su boda. Iker hablaba de una ceremonia en la playa, un banquete para 500 invitados. Griselda asentía a todo, henchida de orgullo. En un momento dado, mi madre levantó su copa. Quiero proponer un brindis. Por mi hija, Nidia, y su futuro esposo, Iker. Y también por la familia. Porque al final del día, a pesar de los pequeños malentendidos, siempre nos apoyamos. Y quiero agradecer a Darío por entenderlo y por estar aquí para celebrar con nosotros. Todos levantaron sus copas. Yo también, pero no bebí. Después del plato principal, Griselda volvió a tomar la palabra. Ahora, antes del postre, Darío me dijo que tenía un pequeño regalo de compromiso. Hijo, ¿por qué no nos muestras? Esa era mi señal. Me levanté. Todas las miradas se posaron en mí. Gracias, mamá. Efectivamente, tengo un regalo. Pero más que un objeto, es una presentación. Un pequeño homenaje a la familia y al legado. Conecté mi laptop al proyector. La pantalla blanca cobró vida. La primera diapositiva era una foto de mi abuelo Sabino, sonriendo en su taller. Todo empieza con él, dije, mi voz resonando en el salón repentinamente silencioso. Un hombre de palabra y de honor. La siguiente diapositiva era una foto hermosa de mi casa, con el sol de la tarde iluminando el patio. Este era su legado. El lugar donde vertí mi trabajo, mis ahorros y mi alma. Un lugar que, como saben, fue vendido recientemente para financiar un viaje. Vi a mi madre y a Nidia intercambiar una mirada incómoda. La tensión empezó a crecer. La venta, me dijeron, fue perfectamente legal, gracias a un poder notarial. Y a mi firma en el contrato. Siguiente diapositiva. Mostraba mi firma real, escaneada de mi pasaporte, al lado de la firma del contrato de venta. Las diferencias, aunque sutiles, eran evidentes bajo el escrutinio del proyector. Como arquitecto, mi firma es mi marca. Y puedo decirles, con absoluta certeza, que esta, señalé la firma falsificada, no es la mía. Un murmullo recorrió la mesa. Pero no se preocupen, continué, mi voz gélida. La transacción fue validada por un notario. Un tal licenciado Armando Saldaña, de la Notaría Pública 114. Siguiente diapositiva. Mostraba una captura de pantalla del registro oficial del Colegio de Notarios de Jalisco. No se encontraron resultados para Armando Saldaña. Y otra que decía la Notaría Pública 114 no existe en este estado. El rostro de Iker perdió todo su color. Nidia lo miró, aterrada. Parece que el notario es un fantasma. Pero, ¿quién se encargaría de crear un fantasma? Siguiente diapositiva. Una imagen congelada de una cámara de seguridad. Iker, inconfundible, saliendo de una imprenta en el centro, con un sobre en la mano. Y al lado, una orden de trabajo de la imprenta para un sello notarial, diseño personalizado. Resulta que el novio de mi hermana no solo es un influencer, también es un artista de la falsificación. El caos estaba a punto de estallar. Griselda se puso de pie, lívida. Darío, basta. ¿Qué es este circo? Aún no he terminado, mamá. Este es mi regalo, recuérdalo. Verás, toda esta pequeña conspiración criminal tiene una consecuencia inesperada. Y para explicarla, le cederé la palabra a mi asesor. Licenciado Beltrán. El licenciado Beltrán se puso de pie. Su presencia llenó la sala. Con una voz tranquila pero implacable, comenzó a hablar. Buenas noches. Soy el albacea del fideicomiso del señor Sabino Montes. La casona en cuestión es el principal activo de dicho fideicomiso. Venderla sin el consentimiento del fideicomisario, el señor Darío Montes, es un acto de fraude. Se dirigió a Griselda, Ramiro y Nidia. Pero su abuelo, en su infinita sabiduría, incluyó una protección. Una cláusula.
La llamaba la cláusula de hierro. Beltrán hizo una seña a un mesero, quien repartió copias de la cláusula a cada invitado. Estipula, continuó Beltrán, su voz cortando el aire, que cualquier beneficiario que cometa fraude contra el fideicomiso, pierde automáticamente su herencia. Toda. Señora Griselda, usted ha perdido 10 millones de pesos. Señorita Nidia, usted también ha perdido 10 millones de pesos. Señor Ramiro, por su complicidad, ha perdido 5. Y enfrentan cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La bomba había explotado. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de una copa de vino cayendo de la mano temblorosa de mi padre y haciéndose añicos contra el suelo. El sonido del cristal roto pareció despertar a todos del trance. Lo que siguió no fue una discusión, fue una implosión. Nidia fue la primera en estallar. Se levantó de un salto, señalándome con un dedo tembloroso, su rostro desfigurado por la rabia. Eres un mentiroso. Un maldito envidioso. Nunca soportaste que yo fuera feliz. Te inventaste todo esto para arruinarme la vida. ¿Inventármelo? Repliqué, mi voz tranquila contrastando con su histeria. Las pruebas están en la pantalla, Nidia. La cámara no miente. El colegio de notarios no miente. Iker, su prometido falsificador, intentó escabullirse. Se levantó lentamente, murmurando algo sobre ir al baño, pero el licenciado Beltrán dio un paso que le bloqueó el camino. Yo le aconsejaría que se quede, joven. La policía estará muy interesada en hablar con usted. Iker se desplomó en su silla, pálido como un muerto. Griselda, mi madre, se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran fríos, ardían con la desesperación de un animal acorralado. ¿Cómo pudiste? Susurró, su voz rota. Somos tu familia. Te di la vida. Y luego trataste de robármela, respondí sin pestañear. Fue entonces cuando su máscara de matriarca herida se hizo añicos y reveló el rostro de su verdadera motivación. No entiendes nada. Gritó, atrayendo la atención de las otras mesas del restaurante. Tú tienes tu carrera. Tu éxito. Tu maldita casa. ¿Yo qué tengo? El éxito de Nidia es mi éxito. Sus seguidores, sus viajes, su boda, es todo lo que me queda. Es lo único que me hace sentir que importo. Y ahora quieres quitármelo. Sus palabras, destinadas a herirme, solo me provocaron una profunda y amarga lástima. Toda su vida, reducida a vivir a través de la fachada de su hija. En medio del caos, mi padre, Ramiro, que había estado inmóvil y en silencio, se puso de pie. Sus manos temblaban, su rostro estaba bañado en lágrimas. Miró a mi madre, a mi hermana, y luego a mí. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó en todo el salón. Es verdad. Griselda y Nidia se callaron, mirándolo con incredulidad. Darío dice la verdad, repitió, su voz ganando un ápice de fuerza. Yo lo sabía. Lo supe todo el tiempo y no hice nada. Dejé que pasara. Falsificaron tu firma. Vendieron tu casa. Y yo me quedé callado. Perdóname, hijo. Por favor, perdóname. Su confesión fue la sentencia final. Cualquier duda que pudiera quedar en la mente de los demás familiares se evaporó. Mi tía Ofelia, que había observado todo con una expresión sombría, se levantó y caminó hacia Griselda. Siempre fuiste una víbora, Griselda, dijo con una voz baja pero letal. Pero nunca pensé que envenenarías a tus propios hijos. Sabino debe estar revolcándose en su tumba. Se quitó su rebozo, lo dejó caer sobre una silla y salió del salón con la cabeza en alto. Uno por uno, los otros tíos y primos, incluida Vianney, se levantaron en silencio y se fueron, sin atreverse a mirarnos. En cuestión de minutos, la larga mesa quedó casi vacía. Solo quedábamos nosotros, las ruinas de una familia. Griselda se había derrumbado en su silla, sollozando sin control. Nidia miraba a Iker con un odio puro, como si él fuera el único culpable.
Y mi padre me miraba a mí, con una expresión de súplica y arrepentimiento tan profunda que casi me rompió el corazón. Casi. La caída fue tan rápida y brutal como había planeado. El licenciado Beltrán, fiel a su palabra, presentó la demanda civil y la denuncia penal a primera hora del lunes. El escándalo, confinado inicialmente a nuestro círculo familiar, se convirtió en un asunto legal muy real. La venta de la casa fue el primer dominó en caer. Con las pruebas irrefutables del fraude y la falsificación, un juez la anuló en un procedimiento acelerado. Carlos y Laura, la pareja de médicos, recuperaron hasta el último centavo de su dinero. Me llamaron para agradecérmelo, aliviados. Un mes después de la cena, el licenciado Beltrán me entregó las llaves de mi casa. Volver a entrar fue una experiencia agridulce. Estaba físicamente intacta, pero se sentía violada, manchada por la traición. Las consecuencias para mi familia fueron devastadoras. La cláusula de hierro era, como su nombre indicaba, inflexible. Griselda y Nidia perdieron formalmente cualquier derecho sobre los 20 millones de pesos del fideicomiso. Para evitar la cárcel por los cargos criminales, su abogado llegó a un acuerdo, aceptaron su culpabilidad a cambio de libertad condicional. Pero el acuerdo incluía el pago de multas masivas y una restitución económica por los daños y perjuicios. Para cubrir esa deuda, tuvieron que vender la casa donde crecí, la de la colonia residencial Sin Alma. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho menos privilegiada. El coche de lujo de mi padre fue embargado. Su mundo de apariencias se había derrumbado. Nidia fue la que peor lo llevó. Su compromiso con Iker se rompió en medio de acusaciones y reproches. Su imagen de influencer exitosa se hizo añicos. Cuando la noticia del fraude se filtró, cortesía de una prima lejana a la que nunca le cayó bien Griselda, perdió seguidores y los pocos patrocinios que tenía. Sin el apoyo económico de sus padres y sin herencia, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren. La última vez que supe de ella, mi tía Ofelia me contó que había conseguido un trabajo en un call center, un empleo anónimo y mal pagado. El universo, al parecer, tenía un perverso sentido de la justicia. Mi madre se sumió en una profunda depresión, negándose a salir del apartamento o a hablar con nadie. Mi padre, por otro lado, aceptó su castigo con una dignidad sombría. Me llamaba de vez en cuando, no para pedir perdón de nuevo, sino solo para preguntar cómo estaba, su voz siempre cargada de una tristeza infinita. Pasaron los meses. Poco a poco, empecé a sanar. El proceso de reclamar mi casa fue también un proceso de reclamarme a mí mismo. Pasé semanas limpiando, pintando, devolviéndole la vida. Saqué las cajas polvorientas de la bodega y volví a colocar mis libros en los estantes, mis planos en la mesa de dibujo. Cada objeto que volvía a su lugar era un pequeño acto de reafirmación. El patio fue lo último que restauré. Las bugambilias que le había encargado a mi madre estaban secas, muertas. Las arranqué con una mezcla de tristeza y rabia. En su lugar, planté jacarandas. Árboles nuevos, un nuevo comienzo. Un día, sentado en el patio, mientras leía, mi padre apareció en la puerta. No lo había invitado, pero no lo rechacé. Se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato. La tía Ofelia me dijo que no te quedaste con todo el dinero, dijo finalmente. Asentí. No lo necesito. Y no es lo que el abuelo hubiera querido. Con una parte considerable de la herencia que ahora era mía, había creado la Fundación Sabino Montes. Su propósito, otorgar becas a estudiantes de arquitectura de bajos recursos que, como yo, quisieran especializarse en la restauración del patrimonio histórico de México. Era mi manera de transformar el dolor en algo útil, de honrar la memoria de mi abuelo de una forma que trascendiera el dinero. Mi padre asintió lentamente, las lágrimas surcando su rostro. Él estaría tan orgulloso de ti, Darío. Yo lo estoy. En ese momento, supe que nuestra relación, aunque rota, podría quizás, algún día, empezar a cicatrizar. Con mi madre y mi hermana, sin embargo, no había vuelta atrás. La confianza, una vez pulverizada, no se puede reconstruir. Ahora, a menudo me siento en este patio,
bajo la sombra incipiente de las jacarandas, y miro las paredes de cantera que resistieron el paso del tiempo y la traición. Recuperé mi casa. Recuperé mi vida. Hice justicia a la memoria de mi abuelo. Pero al hacerlo, se rompió para siempre lo que quedaba de mi familia. A veces, miro una vieja foto familiar, de cuando Nidia y yo éramos niños, antes de que los celos y las mentiras lo envenenaran todo. Y me pregunto si al liberarme de esa culpa que me impusieron durante décadas, me convertí, para ellos, en el villano de su historia. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.